brasileña Raízen en 950 millones de dólares, ¿sí? Shell se va del país, vende sus acciones y llega la empresa brasilera Raízen, ¿sí? ¿Qué pasó con Aranguren? ¿No era el CEO de Shell? Se va del país. No, ya tiene trabajo Aranguren y tiene plata en el exterior. Claro. Vende todos sus negocios en Argentina. Se va Shell del país y la compró la brasilera Raízen. Atención, descenso de la temperatura desde hoy, ¿sí? Mayormente nublado con lloviznas aisladas y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 22 y la mínima fue de 15, plantea la Dirección de Contingencias Climáticas para hoy. En tanto que para mañana indica parcialmente nublado con un leve ascenso de la temperatura y una máxima de 26. En tanto que para el jueves se espera otro leve aumento de la temperatura con una máxima que llegue a 28. Así que hoy tendremos una mañana y una jornada un poco fresca, nublada, pero miércoles y jueves volverán las temperaturas agradables. Noticia que vamos a estar ampliando seguramente en los próximos días. Condenaron a 2 enólogos por desviar 30.000 litros de mosto en San Martín. Las penas entre 1 y 2 años de prisión incluyen multas y alcanzan al titular de la bodega a la que fue llevada la carga. El enólogo Martín Lucero, el bodeguero Roberto Interlante y el enólogo José Mosri fueron entonces encontrados culpables de desviar 30.000 litros de mostos en bodegas de San Martín y fueron condenados a 1 y 2 años de prisión. Otra noticia breve a esta hora de la mañana: una nueva masacre en los Estados Unidos, en este caso en Toronto. Ya suman 10 los fallecidos y 15 heridos. La zona está cubierta de objetos desperdigados y restos de sangre a lo largo de varios kilómetros, delante de tiendas, restaurantes y casas. En un barrio comercial de la ciudad canadiense de Toronto, un conductor de 25 años que había alquilado un arma con la que mató a 10 personas e hirió a otras 10. Estamos hablando de Toronto, Canadá, perdón. Estoy tan acostumbrado a las masacres en Estados Unidos. Que son prácticamente con la misma idiosincrasia y con la libertad de comprar armas. Claro. Usted va, dice quiero aquella, quiero esa, quiero esta. Es una locura cómo en Estados Unidos sucede esto. Un joven que entra a una facultad y mata a tiro a todos, o ingresan a un subte y agarran a tiros a todos. Por eso pensé que era Estados Unidos. Es Toronto, Canadá. 10 personas muertas, un conductor bajó de un vehículo, sacó un arma y mató a 10 personas e hirió a 15. Sí, mató a 10 personas en la vía pública y hay 15 heridos. Un hombre bajó de un auto y realizó una masacre en Toronto, Canadá. Tremendo. Noticia que va a desarrollar también en los próximos días Alejandro Núñez. Hemos hablado del aumento del gas, hemos hablado del aumento de la luz, hemos hablado del aumento del agua y también aumenta Netflix y Spotify, Ale. Y sí, hay quien va a decir por ahí, y al que no le gusta que no los use. Que no vea La Casa de Papel. Que no vea La Casa de Papel, que no escuche el Spotify, lo que escuche de Iván Bermúdez, que es... Así que Spotify y Netflix van a pasar a pagar IVA y por lo tanto va a ser más caro. Sí, seguro, va a ser más caro un 20 y pico, 21%. Así que bien. O sea que por ahí no tenemos que hacer nada porque todo es un gasto en Argentina. Sí, no se puede vivir. Todo aumenta, el gas aumenta, la luz aumenta, los servicios aumentan, el agua aumenta, hasta Netflix nos aumenta. Qué tremendo. Siempre, disculpame Iván, que te interrumpa, siempre hemos tratado de ser objetivos e imparciales. Y lo seguimos siendo, pero tenemos que decir que hay muchas cosas que están, muchachos, me parece se le han ido de las manos. Ya no le dejan ninguna opción a la gente. Primero el fútbol, que por ahí también es cierto que era un lujo y no a muchos les gustaba el fútbol para todos. Todos estuvieron en contra del fútbol para todos, pero ahora cuando falta hay muchos que lo quieren, y eso es cierto. Pero también algunos que tienen la posibilidad de... Algunos no tienen cable y tienen Netflix, que es mucho más barato. Es mucho más barato que el cable. Y que DirecTV ni hablar, es muchísimo más barato. Era más barato porque ahora va a aumentar Netflix y va a aumentar Spotify. Yo por las dudas en Spotify sigo con la versión gratuita por beta, ahora. La versión beta gratuita que también tengo yo. 11 de la mañana, 30 minutos. Hablando de Spotify, hablando de Netflix, llega la columna de ciencia, en este caso con el señor Alejandro Núñez. Se está discutiendo muchísimo en la provincia de Mendoza sobre el tema fracking. Fracking sí, fracking no. Cuáles son los beneficios y los peligros del fracking. Y el señor Alejandro Núñez
en Impulso Ciudad nos cuenta y nos explica qué es el fracking. Exactamente como vos decías, Iván, en muchas redes sociales se ha visto hoy que está mucha gente en contra del fracking. Se van a hacer charlas para, digamos, definir qué es el fracking, decirle a la gente qué es el fracking, y vamos a tratar de ser objetivos, obviamente, definiendo qué es el fracking y por qué, obviamente, hay mucha gente en contra. Los ecologistas, obviamente, y debemos de estar atentos, porque creo que se ha dado libertad para que las empresas puedan ejercer o hacer el uso del fracking en Mendoza. Por ley ya se les ha dado el ok. Y el fracking es justamente la fractura hidráulica, se llama así porque usa agua, la fractura hidráulica esta. ¿Y qué es? Es más conocida por su término anglosajón fracking. Que no es fucking. No es fucking. Es Eso fracking. es lo que le van a hacer a los que A los que hagan fracking. Exactamente. Es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquistos, arenas compactas y mantos de carbón. Estas formaciones geológicas se ubican a varios miles de metros de profundidad y para acceder a ellas se debe perforar hasta la formación, que alberga los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente y posteriormente se continúa en forma horizontal a lo largo de varios kilómetros. Recordemos que perforar no es barato y mucho menos en forma horizontal, que es lo que pasa en Vaca Muerta. Por eso se habla mucho de este tema ahí en Vaca Muerta. Los yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos se debe fracturar la roca inyectando millones de litros de agua a alta presión, 98% de agua mezclada con arena y una serie de aditivos químicos, el 2%. La cantidad de litros varía en función de la cantidad de fracturas que se realicen por pozo. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con parte de la mezcla inyectada, denominada reflujo. Se recupera una cantidad que varía entre el 9 y el 35%, el resto queda en el subsuelo. Ahora, ¿qué hace esto? El fracking conlleva una serie de impactos socioambientales a corto y largo plazo. El agua inyectada para la fractura puede alojarse en fallas geológicas, produciendo la lubricación de las placas e incrementando la actividad sísmica. De hecho, en Lancashire, Inglaterra, y en Ohio, Estados Unidos, se han paralizado las prospecciones y explotaciones al notarse un aumento de los terremotos en la zona en la que se realizaba el fracking justamente. El 90% del gas natural se compone de metano, un gas con un potencial de efecto invernadero muy grande, 2 veces superior al dióxido de carbono. Los últimos estudios realizados apuntan a que esta explotación tipo fracking de los hidrocarburos no convencionales significa que no es muy fácil de extracción. Agravaría el problema del cambio climático, ya que libera una mayor cantidad de metano a la atmósfera, que es lo que no debe hacerse. Y para cerrar, podemos dar para que la gente tenga idea, vamos a decir más o menos cuánto es lo que se gasta de agua, Iván. El gobierno de Neuquén estima, por ejemplo, que por cada pozo se utilizará 20 millones de litros de agua, en el proceso de fractura. Bien, repetimos el número. ¿Cuántos litros de agua? 20 millones de litros de agua por pozo en el proceso de fracking, que es fractura. ¿Y en qué zonas de Mendoza se haría fracking? No convencionales en Mendoza es la mayoría de las zonas de extracción son no convencionales. Recordemos que podemos explicar a la gente que ya sabe este tema. Cuando vas al Carrizal ves los que se llaman los guanacos. Sí. Eso es extracción secundaria. ¿Qué significa esto? Que estás empujando agua para que el petróleo pueda ser extraído con mayor facilidad en el pozo. Entonces, con el fracking también se utilizaría el agua, pero en mayor cantidad, mucho mayor, para extraer petróleo. Obviamente que el hidrocarburo es importante para las empresas de explotación extranjeras y obviamente que le van a dejar un rédito al gobierno muy grande. Bueno, en San Juan ya se está aplicando, ya ha generado muchísimas críticas por la destrucción ambiental que esto genera. Totalmente, porque bueno, genera contaminación de las placas del agua que se llama freática, de las napas freáticas, mejor dicho, y la cantidad de agua que se derrocha es muchísima porque no se puede recuperar esta agua. Porque no queda contaminada, obviamente, porque vos lo que vas a hacer es crear esa fractura para que fluya el hidrocarburo con el agua hacia la superficie. Entonces, 2 problemas. Mucha agua, sabemos que en el mundo no hay agua.
o es el gran problema de un futuro no muy lejano el agua. Y estamos hablando de 20 millones de litros de agua por pozo de extracción hecha con fracking. Estamos hablando de una barbaridad de agua. Estamos hablando de una provincia de Mendoza que es un desierto, de una provincia de Mendoza que hace años que está en emergencia hídrica, de una provincia de Mendoza donde todos los años se hacen fuertes campañas de propaganda pública para que cuidemos el agua, para que no dejemos las canillas abiertas, para que no lavamos el auto con manguera, un montón de cosas que los mendocinos nos hemos comprometido a hacer para cuidar el agua porque escasea y el agua la necesitamos para vivir y para que nuestros productores rieguen sus campos, sus cosechas. Y vienen ahora a imponer el fracking y a gastar millones y millones de litros en destruir la naturaleza para sacar minerales para que se llenen los bolsillos de empresas privadas. Déjeme decirle que esto no va a traer más trabajo a Mendoza. Ya pasó en San Juan, les mintieron a los sanjuaninos, les dijeron que llegaba la Barrick y demás y que iba a impulsar la industria, el trabajo y la gente sigue sin empleo en San Juan. Y las grandes empresas mineras se llevan todo el dinero y están destruyendo el medio ambiente. Sí, totalmente. En San Juan tienen el problema del arsénico en la napa freática, como decíamos recién, que es muy grave, porque es sí o sí una condición sine qua non para la extracción que hacen en San Juan. Y con el fracking Mendoza, que es una zona sísmica, es el mínimo problema hoy por hoy el de los sismos. El máximo problema es justamente lo que vos dijiste, que no es un oasis importante con respecto al agua. En Mendoza, que siempre se conoció la zona de Cuyo, Cuyum viene de desierto, y esto es algo que no se puede cambiar. Al contrario, hay que cuidar el agua como en el mundo. En el mundo escasea el agua. Y, bueno, es como decís, acá hay intereses creados que no tienen que ver con el trabajo justamente, que no tienen que ver con la voluntad de la gente, sí con la ignorancia de la gente si quiere hacer caso omiso a lo que le estamos diciendo, lo que le van a decir los científicos, que también están en contra del fracking. Si un científico está en contra de algo, hay que hacerle caso. Muy bien, 11 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una breve pausa. Así pasó la columna de ciencia, como siempre a cargo del señor Alejandro Tolo Núñez.